También estoy agradecido de que me hayan invitado para poder conversar con ustedes un ratito, traer una reflexión de dos vías. En primer lugar, hablar un poco de lo que es el ministerio a los jóvenes y en segundo lugar, reflexionar también unos minutos con relación a un texto de la palabra de nuestro Dios. En primer lugar, yo quiero tomar esta reunión para poder expresar mi gratitud al Señor por el ministerio de jóvenes de nuestra iglesia. Verdaderamente que hemos visto al Señor obrar de una manera muy especial en este ministerio de jóvenes, en sus distintas ramificaciones, es decir, en los jóvenes adultos, así como también los adolescentes y los preadolescentes. Creo que el Señor nos ha dado con mucha modestia un Dream Team, ¿verdad? En este tiempo para poder liderar con los jóvenes y eso por su gracia. Por eso decimos que el Señor nos ha dado desde el pastor Newton, el pastor Humberto, Luis y todo el equipo que trabaja con ellos, hombres y mujeres consagrados y dedicados a Dios, que aman a los jóvenes, que aman la obra del Señor y obviamente, por sobre todo, que aman a Dios. Y le doy muchas gracias al Señor por esto. El ministerio de jóvenes no es un apéndice de la iglesia, es la misma iglesia. Es decir, que no estamos viendo el ministerio de jóvenes como un ministerio para eclesiástico, digamos como sería el King Christian School. El King Christian School no es la iglesia, es parte de los ministerios de la iglesia. Pero esto que está pasando aquí es la iglesia cristiana Oasis. Son los jóvenes de la iglesia, son los adolescentes de la iglesia, los preadolescentes de la iglesia, ¿verdad? Ustedes son parte de la iglesia, en consecuencia, esta pastoral es una parte integral de la iglesia, no solamente los pastores que están involucrados en el ministerio de jóvenes, sino todos los pastores de la iglesia son también los pastores de cada uno de estos jóvenes y de cada uno de estas familias involucradas aquí en esta tarde. Le damos gracias a nuestro Dios por ello, porque en ellos podemos ver desde los rostros más juveniles, desde los rostros más jovencitos y jovencitas, podemos ver ahí en ellos el futuro de la iglesia, ¿verdad? Ya lo miramos, el futuro de la iglesia en ellos y le damos gracias al Señor porque esta es la que el Salmo llama la generación venidera, esa generación que mañana será aquella que llevará las riendas, que llevará la antorcha, ¿verdad?, de la iglesia de Jesucristo por su gracia. Así que el ministerio juvenil, si somos padres, los que estamos aquí, o jóvenes adultos que están aquí, que mañana van a tener hijos, jóvenes, preadolescentes o adolescentes, si amamos en verdad al Señor, vamos a asegurarnos, nos vamos a asegurar de que nuestros jóvenes, nuestros hijos estén involucrados en un grupo de jóvenes de la iglesia local. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que los jóvenes que están liderando ahora el ministerio de jóvenes son el fruto del ministerio de jóvenes. Es decir, Humberto, el mismo pastor Newton, el mismo Luis y los demás jóvenes que están formando el equipo, también son, digamos así, hijos de ministerios de jóvenes. Es muy difícil que nazcan en la iglesia líderes, pastores, diáconos que no hayan sido parte integral de ministerios de jóvenes. Por eso, realmente, si amamos a nuestros hijos, padres que están aquí hoy,
vamos a procurar con todo nuestro corazón que nuestros hijos, en la edad que tienen, formen parte del ministerio de los jóvenes. No podemos subestimar la importancia del ministerio juvenil. Como ya les dije, yo mismo puedo decir que soy un fruto del ministerio juvenil, yo mismo. Me convertí en mi adolescencia y fui alcanzado al Evangelio, y puedo decir que crecí y fui discipulado por el ministerio de la iglesia a los jóvenes. Quiere decir que mi desarrollo espiritual, discipular, tuvo su origen en el ministerio juvenil. Y obviamente que también mi desarrollo y mi madurez tuvieron su origen en el ministerio también de los jóvenes, líderes, pastores, y yo podría decir que los mejores creyentes de las iglesias locales han tenido una fuerte relación con el ministerio juvenil. Por eso decimos que no se puede subestimar su importancia. El ministerio juvenil, en primer lugar, es multiplicador de discípulos. Multiplicador de discípulos. Yo sé que los padres tenemos la responsabilidad primaria de hacer de nuestros hijos discípulos, pero nosotros no estamos con nuestros hijos siempre. Y tanto la escuela bíblica como el ministerio a los jóvenes, en verdad, juegan un rol tremendo para poder ayudarnos a nosotros a poder hacer de nuestros hijos verdaderos discípulos. Esto es muy importante. Es decir, desde su temprana edad, que estos jóvenes puedan amar a Dios, que estos jóvenes puedan aprender a hacer lo que Dios quiere que ellos sean, que estos jóvenes puedan procurar hacer lo que Dios quiere que ellos hagan, y que estos jóvenes estén dispuestos desde su juventud a ir a donde quiera que Dios quiera que ellos vayan. Así que el ministerio juvenil es un brazo de apoyo, en primer lugar, para los padres, pero también es un brazo de apoyo al ministerio pastoral de la iglesia. Es decir, es esencial que el ministerio juvenil de una iglesia local se desarrolle con fortaleza, porque esos muchachos que están aquí, estos adolescentes, estos preadolescentes y estos jóvenes, verdaderamente mañana serán los servidores, mañana serán los diáconos, mañana serán los pastores, mañana serán los hermanos maduros de nuestra iglesia, mañana serán los consejeros, mañana serán los servidores de nuestra iglesia. Y si ellos no han crecido apropiadamente, entonces ya sabremos qué tipo de iglesia vamos a tener nosotros. Por eso es esencial, decimos, que el ministerio de los jóvenes para el ministerio pastoral de la iglesia. También es un eficaz brazo de apoyo a la predicación dominical, ¿Por qué? Porque cada sermón que predican los pastores los domingos, cada sermón que ellos llevan a la iglesia en general, el ministerio de jóvenes se especializa en llevarlo y aterrizarlo y hacerlo práctico a la juventud, a los más jóvenes, a los más tiernos. Y tienen también la capacidad de maneras prácticas, ayudar a que nuestros jóvenes puedan vivirlo. Y eso es muy importante. Es decir, que el ministerio a los jóvenes verdaderamente debemos verlo como algo estratégico de la iglesia. Hoy que se habla de distintas generaciones, la generación Z, por ejemplo, y que le llaman que es una generación postcristiana, es decir, nunca pensamos oír tal cosa como una generación postcristiana. Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, el estudio de Barna afirma de una manera sorprendente que la cosecha actual de adolescentes
que se ha apodado Generación Z, se está alejando de las raíces cristianas de los Estados Unidos, las raíces cristianas en las que fueron fundados. Y una de las razones que se habla allí de lo que está pasando es el descuido de las iglesias locales al ministerio juvenil, el descuido de los pastores a los jóvenes, el descuido de las iglesias a los jóvenes. Así que, como dijimos, los adolescentes son la iglesia del mañana, pero también podemos decir que los adolescentes, los preadolescentes y los jóvenes son la iglesia de hoy. Cada uno de nosotros como padre, como líderes, como colaboradores, debemos en verdad tomar muy en serio a nuestros hijos en su relación con el ministerio de juvenil. En verdad, cuando esto no pasa, las iglesias locales mueren. Y quiero decirles, para los que se sorprenden con esta afirmación, las iglesias locales pueden morir. Y una de las razones de las que las iglesias locales pueden morir es el descuido de su juventud, es el descuido de sus preadolescentes, es el descuido de sus adolescentes y de sus jóvenes en relación con la iglesia. Por eso el ministerio juvenil tiene una importancia capital para poder relacionar a nuestros jóvenes con la iglesia completa. Es decir, para que nuestros jóvenes puedan verdaderamente sentirse parte de la iglesia como lo son. Cuando esto no ocurre, bueno, estamos perdiendo la iglesia del mañana, los adolescentes, porque no lo estamos tomando en serio hoy. Y hay muchos padres que piensan que el ministerio juvenil es como una alternativa donde nuestros hijos son entretenidos. Una alternativa donde nuestros hijos pueden pasar el tiempo, pero esa no es la realidad. El ministerio a los jóvenes es un ministerio igual que los demás ministerios de la iglesia, centrado en el evangelio, no centrado en el entretenimiento, sino centrado en el evangelio. El ministerio a los jóvenes tiene la misma meta y la misma visión que la escuela dominical y que el ministerio pastoral a los adultos, que crezcan, que se desarrollen y que sean discípulos incondicionales de Jesucristo. Esa es la meta esencial del ministerio a los jóvenes. Los adolescentes, los jóvenes, adultos también, y los preadolescentes muchas veces conocen al Señor en temprana edad. Ya le dije mi propio testimonio. Y yo sé que es el testimonio de muchos de esos muchachos que están ahí, que han podido conocer al Señor quizás a su temprana edad. Yo no puedo decir cuántos de ellos ya conocen al Señor a los 10 años, a los 9 años. Mi esposa conoció al Señor a los 9 años. Ella dice con conciencia que conoció al Señor a los 9 años. Yo creo que conocí al Señor a los 15 años, 14 o 15 años. Pero somos mucho lo que hemos verdaderamente conocido al Señor a través del ministerio juvenil a temprana edad. Los jóvenes, entonces, si ellos conocen al Señor a temprana edad, eso quiere decir que a su temprana edad le es impartido el Espíritu Santo. Es decir, si conocen al Señor en la preadolescencia, ahí mismo ellos reciben el Espíritu Santo. No van a esperar a ser adultos, ni a cumplir 18, ni a tener una cédula para que el Espíritu Santo venga a sus vidas. En el mismo momento en que ellos conocen al Señor, el Espíritu Santo viene a sus vidas y los salva. Pero no solo los salva, también les concede dones espirituales,
le concede gracia. Y si le concede gracia a su temprana edad, a esa misma temprana edad, el ministerio a los jóvenes les ayuda a usar esos dones, a crecer en esos dones de una manera práctica. Les ayuda a poder mirar la gracia de Dios a través de ellos en esos dones. Eso lo vi yo en mi propia vida, en mi adolescencia. Es decir, que aun cuando ignoraba que yo iba a estar en un púlpito predicando, ya en mi adolescencia esos dones comenzaron a mostrarse, predicando en la escuela, predicando a mis compañeros, y el ministerio a los jóvenes me entrenó, me capacitó y me ayudó y me abrió puertas para que yo pudiera usar los dones que Dios me dio en mi círculo. Y otros dones más, pues, hoy estoy usando, lo vi en práctica también en mi adolescencia. Así que el ministerio a los jóvenes también es un canalizador, un potenciador de las virtudes, de las gracias y de los dones que Dios le da a nuestros hijos. Pero imagínate que tú dejas a tus hijos en casa contigo y que subestima el ministerio de la juventud. ¿Cómo se van a desarrollar esos jóvenes? ¿Cómo van a crecer esos jóvenes? Verdaderamente no. ¿Qué oportunidades van a tener esos jóvenes de poder mirar sus dones desarrollándose? En tu casa, no creo. Verdaderamente el ministerio a los jóvenes nos brinda también esa capacidad. Pero no solo eso, nos brinda la capacidad y nos brinda la oportunidad de poder mirar a nuestros jovencitos, a nuestros hijos, aún involucrándose en la misión de hacer discípulos, porque ellos a esa temprana edad pueden ser enseñados y entrenados para ser discípulos, para hacer misericordia, para hablarle a otros de Cristo. Es decir, que desde su temprana edad, Dios los llama a convertirse en evangelistas. Desde temprana edad ya lo estamos invitando a que participen de la causa más importante por la que fuimos salvados, ¿sí? Anunciar el evangelio a otros. Por eso es tan importante el ministerio de los jóvenes. La historia de la iglesia, quiero decirle, que nos habla de muchos de los predicadores famosos en muchos de los países, fueron ganados en el evangelio en su adolescencia. En su adolescencia. Es más, Jonathan Edwards nos dice que en el gran despertar que hubo en los Estados Unidos, el avivamiento inició principalmente entre los jóvenes. Entre los jóvenes. Pero hay algo más que quiero decir. Es que el ministerio de los jóvenes ayuda a nuestros hijos, ayuda a la juventud a vivir y a desarrollarse en comunidad. En comunidad. Miren, hay muchos adultos que no viven en comunidad en la iglesia. Es más, le es difícil, más difícil cuando son ganados, ya siendo adultos, hacer vida de iglesia, conectarse y vivir en comunidad. Pero cuando ellos han vivido desde su adolescencia, desde su preadolescencia, involucrado en la comunidad con otros jóvenes cristianos, con otros amigos cristianos que profesan la misma fe, mañana esos muchachos van a hacer lazos tan fuertes, que ya cuando sean casados y sean adultos, nunca se van a romper. Y eso lo estamos viendo con los jóvenes que vivieron en esos grupos de jóvenes, como esos lazos que hicieron ahí con adolescentes, como jóvenes, se mantienen hasta el día de hoy. Los jóvenes en su adolescencia, en su preadolescencia, tienen la mejor oportunidad de hacer lazos comunitarios en la fe
sin discriminar socialmente, económicamente, racialmente, sin los prejuicios que nosotros tenemos de adultos. Es decir, que esos jovencitos, no importando la clase social que sea tu hijo, puede tener un buen lazo de amistad con otro diferente, de otro color, de otra clase social, y desde ahí van rompiendo, van siendo discipulados y aprendiendo que la clase social ya no importa en Cristo, que el color ya no importa, ¿sí? Y pues eso le da a la iglesia mañana matrimonios más fuertes, más maduros, mejores padres, porque tuvieron un mejor desarrollo. El ministerio juvenil le permite a los jóvenes poder desarrollarse de esta manera. Así que esto quería dejarlo a los padres, pero también a los jóvenes que están aquí, que sepan que ustedes tienen un privilegio grande. Si Dios no me hubiera llamado al ministerio pastoral, yo no sé, yo estaría todavía involucrado con los jóvenes, con los adolescentes. Yo estuve involucrado toda mi vida con los adolescentes, con los jóvenes, y esa era mi gran pasión, trabajar con ellos. Porque las escrituras nos da un mandato de poder invertirnos en nuestros niños, en nuestros adolescentes, preadolescentes y jóvenes. Para Dios que ve hacia adelante, ellos son muy importantes. Y si para Dios son importantes, también lo debe ser para nosotros como padres y también para la iglesia. Así que quiero dejarle eso en el corazón para que podamos apreciar el ministerio a la juventud, que nos brinda, como dije finalmente, amistades centradas en el Evangelio, fuertes y duraderas, ¿verdad? Conforme a Cristo y no conforme a los rudimentos del mundo. Hay muchos padres que al menospreciar el ministerio de los jóvenes, mañana lo van a lamentar, porque van a tener hijos con muchos prejuicios, hijos con muchas deficiencias espirituales, hijos incapacitados, digamos, de poder establecer buenas relaciones en la iglesia, porque no lo tuvieron en su temprana edad. Hijos que crezcan verdaderamente conforme al Evangelio. Ustedes saben que el mundo siempre trata de asociarse con iguales, con sus iguales. Si tienen dinero, con los que tienen dinero. Si son blancos, con los blancos. Pero eso no es evangelio. El evangelio está muy lejos de eso. El evangelio nos comunica. El evangelio nos hace vivir vidas de comunidad con los que son diferentes a nosotros, ¿sí? En el evangelio no hay eso. Y pues el Ministerio de la Juventud nos brinda esa oportunidad también. Sobre todo el Ministerio de la Juventud, le damos gracias al Señor que Él nos ha dado, que es un Ministerio de la Juventud que está centrado en el Evangelio con un fuerte énfasis en la palabra de Dios, un fuerte énfasis en el desarrollo espiritual de nuestros jóvenes y no solo en su entretenimiento, aunque también son reuniones muy divertidas. Así que con esto quiero tomarme unos minutos más para poder leer un texto y poder decir algunas palabras. Yo no sé, Humberto, cuántos minutos me quedan. Tú me dices, yo me someto, yo soy aquí, estoy debajo de tu autoridad. 10 minutos. Muy bien. Entonces, en esos 10 minutos, quiero leer un texto que está en Jeremías, capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Y este texto de Jeremías capítulo 9, en el versículo 23, es un texto que conocemos muy bien, que dice así: así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Aquí estamos en un punto muy importante y en el por qué el ministerio a los jóvenes se centra en el Evangelio y en el por qué el centro del ministerio de la juventud es la palabra de Dios. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer, porque el conocimiento de Dios lo supera todo, porque el conocimiento de Dios trasciende lo temporal, porque el conocimiento de Dios supera todos los valores y todas las glorias que podamos adquirir en cualquier otro asunto de esta tierra. Esto es muy, muy importante. Esto es lo que nos está diciendo Jeremías aquí en el texto que acabamos de leer. Si tú eres padre, tú tienes un privilegio grande que te ha concedido el Señor, una dádiva del cielo, una gran bendición te ha dado Dios. Pero así como Él te ha dado ese gran privilegio y esa gran bendición, también te ha dado con la misma una gran responsabilidad y un gran compromiso ante ese mismo Dios. Salmo 127. Recuerda eso, versículo 3, herencia del Señor son los hijos. Quiere decir que daremos cuenta al Señor por aquello precioso que Él nos ha dado. Los padres, seamos conscientes, queridos padres, o no lo seamos, nosotros vamos a transmitir a nuestros hijos nuestros valores, nuestras virtudes, pero también nuestros vicios a ellos que son la próxima generación. Como dijo alguien, los padres deben aprender a pensar como cristianos sobre cualquier asunto de la vida, porque no solamente serán sus hijos quienes hereden las consecuencias de sus decisiones, sino también la nación en la que ellos están desarrollando. Quedarte con tus hijos, no involucrarlos todo lo posible en la palabra de Dios, no darle parte en la comunidad juvenil donde ellos pueden crecer alrededor de la palabra, alrededor de la comunión con otros jóvenes que aman a Dios, es una responsabilidad tuya. Tú estás formando a tus hijos para que sean no solamente buenos cristianos, sino también los futuros ciudadanos de esta nación. Por eso Jeremías está hablando aquí en este texto. ¿Y qué es lo que hace Jeremías? Penetrar de una manera tremenda la superficialidad de la vida. Jeremías está penetrando, ¿sí?, la superficialidad, la realidad del pueblo de Dios y está yendo al corazón mismo del asunto. Él reduce todas las cosas que el hombre desea a su justo y muy secundario lugar. Y aquí yo te quiero hablar a joven, ¿qué tú deseas? Porque desde tu preadolescencia, ahí a tus 10, a tus 9 años, a tus 12 años, tú tienes deseos. Esos deseos vienen contigo o lo pudiste haber adquirido a través de películas, a través de otros amigos, a través de tus propios padres. Pero aquí Jeremías te dice
¿qué es aquello que más tú debes desear? ¿Qué es aquello que tú debes tener como tu gran prioridad? ¿Y qué es aquello que debe ser puesto como secundario? ¿Mm? Como padres y como jóvenes, ¿de qué nos gloriamos? ¿De qué cosa nos alabamos? ¿De qué cosa nos jactamos? Bueno, hay padres que dicen, yo no llevo a mis hijos al ministerio de jóvenes porque en esa hora ellos juegan béisbol o juegan basquetbol o hacen otras cosas, qué sé yo, qué otra cosa puedan hacer, pero tienen otras prioridades. Bueno, quiere decir que mañana ellos están haciendo cosas de las que nosotros quisiéramos gloriarnos, o nosotros estamos anhelando por ello algunas cosas que quisiéramos que ellos desarrollaran. Pero la gran pregunta es, ¿qué son esas cosas ante lo que Jeremías está hablando aquí? ¿De qué cosas pudiera tú gloriarte mañana? ¿Mm? ¿Que tus hijos son de buen parecer? ¿O que son inteligentes? ¿O que sacaron las mejores notas de su clase, de su curso? ¿Que son fuertes? ¿Que tú lo tienes en karate o en boxeo? No sé. ¿O que tus hijos son influyentes? ¿O que se están preparando para ser empresario? ¿O qué otras cosas? Probablemente tú estás confiando más en la sabiduría, en la fuerza, en la destreza humana y en las riquezas que en el conocer a Dios. Muchos, dice aquí el Señor, se alaban de su sabiduría. Otros se alaban de su fuerza. Otros se alaban de sus posesiones materiales, de sus habilidades. Quizás queremos impresionar con nuestra fortaleza, con nuestra capacidad. Yo sé que cada joven, adolescente o preadolescente, quiere destacarse en muchas cosas y eso es bueno y no está mal que tú quieras ser, qué sé yo, el próximo Michael Jordan o el próximo Alex Rodríguez o Albert Pujols. Eso también está bien y quizás te fascinan los aplausos y que se vean en todas partes. Otros se glorían de que tienen muchas posesiones, cosas puramente humanas, ¿Mm? Sabiduría mundana, inteligencia, fuerza humana, riquezas. Pero fíjate una cosa, ¿por qué el conocimiento de Dios lo supera todo eso? Porque ni la sabiduría mundana, la inteligencia, la fuerza humana, las riquezas no podrán librarte de esta generación perversa y maligna, de este mundo hostil a Dios. Pero algo más, tampoco te podrán librar de la condenación eterna. Amado Padre, ¿para qué estás criando a tu hijo? ¿Qué es lo que le estás pasando a tu hijo? ¿Qué es lo que más tú quisieras que tu hijo fuera? Bueno, yo solo quiero que mi hijo sea un buen profesional, o que mi hijo sea fuerte, o que mi hijo sea esto o aquello. Pero ¿qué es lo que dice Jeremías aquí? Que el conocimiento del Señor debería ser la gloria del hombre. El conocimiento de Dios, que ellos crezcan en conocimiento de Dios, que ellos se desarrollen en ese conocimiento de Dios. Esa debe ser nuestra más grande aspiración y nuestra más grande meta. Él está declarando a través del profeta, lo único en lo que el hombre debería gloriarse es en conocerme y entenderme que yo soy el Señor. Porque el mismo Dios dice, en esto es que me complazco, dice el Señor. Todos los otros valores, las otras metas pueden ser buenas, pero solo son temporales y todas son perecederas y no van a trascender en esta vida. Pero conocer al Señor, querido joven, amado Padre, es la excelencia
y es la mayor de todas las metas y el más grande de todos los privilegios. Por eso es lo que debemos anhelar, perseguir, procurar para nosotros y también para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Ese conocimiento del Señor. Así que yo lo quiero dejar hasta ahí y quiero decirte que ese conocimiento del Señor es un conocimiento transformador, porque el conocimiento de Dios cambia la vida, el conocimiento de Dios transforma el corazón, cambia la perspectiva. El conocimiento del Señor verdaderamente es la excelencia. Así que como padre, como joven, debes procurar esto con todo tu corazón y debes orar por esto al Señor. Si hay una oración que tú y yo debemos hacer como padre es, Señor, que mis hijos te conozcan, que mis hijos amen conocerte. Y en esto de conocer a Dios, el ministerio de los jóvenes juega un papel muy importante para poder declararle el evangelio, para poder declararle las escrituras, para hacerle entender las verdades de Dios a través del evangelio. Así que Dios les bendiga en esta tarde, Dios les guarde, un gran privilegio y un gran gozo. Un abrazo virtual a todos los jóvenes, a todos los padres y a todos los que están involucrados con el ministerio a la juventud. Dios les bendiga mucho, les quiero mucho. Amén.